Que es una decisión judicial totalmente errada, equivocada y sacada no sé de dónde. Y en este caso se ha cometido una injusticia, como tantas injusticias se han cometido con Pedro Castillo. ¿No hay doble rasero en este caso? ¿Por qué al señor Alberto Fujimori sí y a Pedro Castillo no? Yo veo la situación en este momento diferente. Creo que él ya había cumplido su condena, ya había sido indultado, estaba es otra coyuntura. El pago de la pensión vitalicia de 15.600 soles para Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva por el golpe de Estado de 2022, ordenada por el segundo juzgado constitucional transitorio de Lima, ha generado controversia. Este no es una pensión de jubilación, entonces él lo ha asimilado a una pensión de jubilación. Este es una disposición, una prerrogativa especial condicionada al cumplimiento determinado. Ese juez ha cometido un delito, el delito de prevaricato, porque ha supeditado por analogía una decisión administrativa cuando existe una norma expresa de mayor jerarquía que señala que no se debe otorgar la pensión vitalicia. La decisión del magistrado Alexis Anicama responde a un recurso de amparo presentado por el exmandatario, luego de que el Congreso rechazara en mayo de 2024 otorgarle la pensión. El juez declaró fundado el pedido y ordenó al Parlamento emitir un nuevo pronunciamiento que reconozca este beneficio. El fallo se sustenta en el principio de igualdad ante la ley, comparando el caso de Castillo Terrones con el del fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien recibió la pensión vitalicia ese mismo año. Él invocando el derecho a la igualdad invocando la pensión o los beneficios que se le dio indebidamente al señor Fujimori, pretende amparar este derecho. No es correcto. En nombre de la supuesta desigualdad, lo que está haciendo el juez es invocar un caso en el que se aplicó indebidamente la posibilidad de otorgar una pensión vitalicia a quien no le correspondía de acuerdo al texto expreso de la ley. Debe recibir Pedro Castillo la pensión vitalicia. Pero no le corresponde porque ese acuerdo político, no legal, político, basado en todo caso en la mayoría de los votos, que es una decisión política, es un error que no genera un derecho y que la jurisdicción, y obviamente yo creo que la segunda instancia va a tener que rectificar, porque los errores no generan derecho ni son precedentes. La Ley 26519, promulgada en 1995, establece que los expresidentes gocen de una pensión vitalicia. Sin embargo, esta misma normativa, en el artículo 2, precisa que este beneficio queda suspendido en caso haya una acusación constitucional, salvo que una sentencia judicial declare la inocencia. En el caso de Pedro Castillo pesa una acusación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, además de un juicio por rebelión por el fallido golpe de Estado de 2022. En tanto, el fallecido expresidente Alberto Fujimori también fue acusado constitucionalmente y sentenciado por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Años después, fue indultado por razones de salud, lo que permitió su libertad. El caso del señor Fujimori fue tomado como un símil por parte del Poder Judicial, pero recordemos que esta pensión vitalicia que se dio al señor Fujimori fue después de haber sido indultado, es decir, después de haber, digamos, quedado libre de todo tipo de responsabilidad penal. Yo veo la situación en este momento diferente. Creo que él ya había cumplido su condena, ya había sido indultado, estaba es otra coyuntura. El señor Fujimori no tenía derecho a la pensión vitalicia. La amnistía no es lo mismo que el indulto. En el indulto solo se perdona la continuación de la condena que se aplica a una persona que ha sido condenada. Tras conocer esta resolución judicial, el Poder Ejecutivo ha evitado establecer una postura. Las decisiones del Poder Judicial han de cumplirse. No existe por parte del Ejecutivo otra acción que no corresponda al de dar cumplimiento a la acción. Pero quien sí ha mostrado una posición es la Procuraduría del Congreso, que anunció que presentará un recurso de apelación. Si el Congreso fundamenta bien su decisión de no reconocer, por lo menos mientras dure el proceso penal,
y no existe una sentencia condenatoria, no se le puede otorgar esa pensión al señor Castillo. Y menos aún desde el punto de vista no legal, sino ético. El señor Castillo no se merece esa pensión porque ha cometido una grave violación constitucional. Podría incluso, en mi concepto, motivar una acción competencial. El otorgamiento de esta pensión está librada a las decisiones que adopte el Congreso de la República en uso de su autonomía normativa. El expresidente del Tribunal Constitucional explica que la Constitución peruana no establece parámetros para este beneficio, como sí ocurre en la Constitución de Chile en el artículo 30. Debe ser preocupación del próximo Congreso para hacer estas reformas y que en este caso es necesario elevar a norma de rango constitucional estas disposiciones. Además, explica el rol que desempeñaría el Tribunal Constitucional. Podría interpretar la ley en el sentido de que a dónde apunta este beneficio muy especial que no es pensionario. Yo considero que este es un premio que alienta el excelente ejercicio que debe cumplir una persona, un ciudadano peruano que ha recibido el mandato popular de conducir los destinos del Perú de manera acertada y honesta en un periodo constitucional completo. El debate sobre la pensión vitalicia de Pedro Castillo abre un nuevo frente entre el Congreso y el Poder Judicial. Más allá del caso, la pregunta de fondo es si los beneficios del poder deben prevalecer incluso cuando pesan acusaciones graves sobre un exmandatario.